Esto es Histopia Historia. Un viaje apasionante por el pasado. Un recorrido por nuestra historia. Un programa dirigido y presentado por Juan Ramón Ortega y producido por Francisco Rodríguez. Muy buenas tardes y bienvenidos a Histopia Historia, aquí en Radio Inaja. Una tarde más estamos con vosotros para conocer un poco más de historia. Hoy es nuestro programa número 13 y el tema que vamos a considerar es Sefarad. ¿Qué es Sefarad? ¿Quién compone Sefarad? ¿Qué relevancia tuvo en los reinos peninsulares? ¿Hasta cuándo estuvieron? ¿Cómo están volviendo? Todas estas preguntas, para los que no sepan de este término, Sefarad, les sorprenderá todo lo que vamos a descubrir en esta hora de historia. Os animo a quedaros y viajar con nosotros en esta máquina del tiempo. Hoy nos visitan María Antonia Bel, profesora de Historia, Gonzalo Guarch, escritor, José Antonio García, coordinador de Tu Historia, Carolina Aysén, directora de la Federación de las Comunidades Judías Españolas. Soy Juan Ramón Ortega y con Francisco Rodríguez a los mandos os damos de nuevo la bienvenida. Comenzamos. A lo largo de la historia de la península ibérica, los pueblos que se asentaron en este territorio fueron muchos, y unos de ellos fueron los llamados sefarditas, los judíos que de origen se les llama cuando se instalaron aquí en la península ibérica. Para conocer más acerca de este pueblo y el tema principal que vamos a tratar en este programa, está con nosotros María Antonia Bel, historiadora y profesora de Historia Moderna y filóloga de la Universidad de Jaén. Muy buenas tardes, María Antonia, y bienvenida a Histopia Historia. Pues buenas tardes. Gracias por estar aquí, acompañándonos con nosotros para poder disfrutar de la historia de este pueblo. Para que los oyentes sepan de lo que nosotros estamos hablando, porque el término que se le denomina a este pueblo, el pueblo judío de la península, es Sefarad. ¿Qué es Sefarad? Sefarad es el nombre que aparece en la Biblia para designar a los territorios más lejanos a la tierra de Israel, a la tierra palestina. Se quieren referir con el nombre de Sefarad no solo a España, sino a la península ibérica en su totalidad, ¿no? Que es como la tierra más lejana, el Finisterre. Entonces, los judíos que se sientan aquí se llamarán sefardíes o sefarditas, como dicen los franceses, sí, por estar asentados en Sefarad, que es el nombre hebreo de España, insisto. Ajá, bien. Está interesante saber eso. Bueno, ¿desde cuándo tenemos nosotros constancia de que hay comunidades judías en la península? Pues constancia escrita tenemos desde el siglo IV. En el concilio de Elvira, que es una población cercana a Granada, se celebra un concilio en el cual salen temas referentes a los judíos, ¿no? Pero constancia epigráfica y bueno, pues de otro tipo, no documental, tenemos desde el siglo I, porque hay lápidas, sí, que bueno, se sabe que son pertenecientes a una niña judía y a otro también de este origen, ¿no? El que yo conozca son dos, ¿no? Pero esos son del siglo I, de manera que la presencia judía en España es muy antigua. Ah, qué bien. Bueno, Sefarad, la mayoría de los judíos se instalan aquí en lo que es la península ibérica, se le llaman sefardíes, tenemos constancia de toda esa época, pero ¿qué relevancia tuvieron
este pueblo en la península ibérica, en los reinos que estaban gobernando en ese momento? Pues mira, la relevancia viene marcada por muchas cuestiones, pero yo me voy a referir solo a una. Vale. Se le llama sefardíes a un montón de judíos esparcidos por todo el mundo. Vale. ¿Por qué? Uh-huh. Porque España fue muy importante para ellos. Uh-huh. ¿Y por qué fue muy importante para ellos? Bueno, pues porque vivieron aquí 15 siglos. Esos son muchos siglos, son muchos años. Sí, sí. Les dio tiempo a no asimilarse, porque ellos no se asimilan nunca con otros pueblos, pero sí a desarrollar muchos trabajos, a influir en la cultura, a muchísimas cuestiones que hizo que se sintieran pues mucho más españoles, sefarditas o sefardíes, que por ejemplo los judíos que también fueron expulsados de Francia o de Inglaterra no reciben ningún nombre especial. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿No? Sí. O sea, sin embargo, la raigambre que tenían en España hace que el movimiento sefardí todavía continúe bajo ese nombre, ¿no? Y que la lengua que se llevaron de España, que en algunos casos también se llama lengua sefardí, en otros judeo español o ladino, pues todavía se enseña en universidades por todo el mundo. Que su importancia fue muy grande. Abarcaron prácticamente todos los oficios, influyeron en la política, insisto, en la cultura. Sí, sí, sí. Sobre todo en la economía, todo en la economía, porque son grandes economistas. Sí, sí, sí. Es interesante saber que entonces a la mayoría de los judíos que están esparcidos por el mundo, solamente a los de origen español se les denomina con este nombre, aunque todos entonces, por lo que yo he entendido de su explicación, serían sefardíes, porque es lo más lejano a su pueblo, ¿no? No, porque hay una parte de los judíos europeos que se llaman askenazis. Ah, vale. Los askenazis son los que vivieron prácticamente siempre en los territorios centroeuropeos. Polonia, Austria, Alemania. Estos sí que tienen también un marchamo especial. Sin embargo, los sefardíes, pues, no sé, ya lo he dicho antes, no son importantes pues porque están esparcidas por todo el mundo. Y entonces, si usted tiene la especialidad en el siglo XV, es más o menos cuando ya fueron casi expulsados, porque fueron expulsados en 1492. ¿Qué nos puede contar sobre ese momento del pueblo sefardí? Yo, en mi tesis, estudio la expulsión de los judíos de España, especialmente de Andalucía, ¿no? Pero me remito a 100 años antes, que en 1390-91 se originó en Sevilla un movimiento antijudaico muy importante, aprovechando que había un vacío de poder en la monarquía española y en el obispado en el arzobispado de Sevilla. Entonces pues se agitó mucho a las masas para que pues cargaran contra los judíos, ¿no? Y de hecho pues 1391 es una revuelta muy importante que empieza en Sevilla y se extiende y provoca muchas muertes, muchas conversiones forzadas y muchas salidas de España, ¿no? O sea que previa a la expulsión de 1492 hay que estudiar un poco lo que pasa esos 100 años antes con esta especie de revuelta contra los judíos. A mí no me gusta llamarle pogrom, porque pogrom es un nombre de origen askenazi, centroeuropeo. Aquí pues lo que fue una revuelta, pero siempre había habido revueltas contra los judíos porque eran los que cobraban los impuestos y era gente como un poco antipática de cara al pueblo, ¿no? Pero esta revuelta de 1391 ya anuncia que el asunto se está poniendo difícil, ¿no? Y que es posible que en breve se produzca una expulsión de los reinos españoles, ¿no? Entonces, pues esa primera, como digo, revuelta grande de 1391 genera mucha emigración, genera despoblación de las juderías más importantes, por ejemplo de la de Sevilla, Valladolid, juderías importantes y muy ricas,
Ajá. Entonces, el pueblo, digamos, el pueblo judío se dispersa para no estar tan concentrado y que se le pueda ver, pues se dispersa, se ruraliza. Sí. El judaísmo hispano es fundamentalmente urbano. Vale. Donde había más judíos eran las ciudades importantes. Entonces, bueno, pues después de 1391 el judaísmo se ruraliza. Ajá. Y además hay muchas conversiones forzadas. Vale. Para poder escapar de la persecución, pues hay muchas conversiones forzadas. Entonces, claro, el problema a partir de 1391 ya no va a ser el problema judío, sino el problema converso. Vale. El pueblo llano ve que esa gente que se ha convertido para que no les persigan, Sí. pues no son buenos cristianos. Vale. No son buenos cristianos porque compatibilizan el judaísmo con el cristianismo. Eso es una herejía en la época. Y una herejía en la época es un delito. Sí. Delito y pecado es lo mismo en la Sí. época que estamos analizando, ¿no? Sí. Entonces, pues, claro, este tema se les plantea a los reyes católicos y en 1480 pues forman el llamado Tribunal de la Inquisición, que se va a encargar de estos temas. Se va a encargar de ver si los conversos Sí. pues compatibilizan su nueva religión cristiana con su antigua religión judía, y si lo hacen, pues los van a procesar. Vale. Y la Inquisición en un primer momento pues es dura, pero se exagera muchísimo los quemados por la Inquisición. Eso no es cierto, ¿no? La realidad es que fueron procesados, Sí. fueron expropiados sus bienes en muchos casos, Sí. sufrieron multas, Sí. pero en realidad pues quemados hubo muy pocos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la Inquisición le dice a los reyes católicos hacia 1490, les dice, sí, que el problema no se va a acabar nunca porque hay algunos que se han convertido y otros que no, y como están en contacto, Sí. judaizan. Los que no se han convertido y los que se han convertido mezclan. Entonces, lo que a los reyes católicos les lleva a expulsar a los judíos en 1492 es salir al paso de esa herejía. Vale. ¿Comprendes? Sí. O sea, que no es un tema político, Económico, Reyes ¿no? católicos. Sí. Vale. económico, no, porque fíjate, económico, se trata de decir que los judíos eran grandes fortunas en 1391, pero cuando se produce la revuelta esta a la que me he referido, Sí. pierden muchos de sus bienes. Y al dispersarse, pues tienen que dejar en el sitio donde vivían, pues tienen que dejar muchos de sus bienes. Quiero decirte que cuando se produce la expulsión de 1492, eso de la riqueza de los judíos no es cierto. Bueno, hay algunos judíos ricos, que duda cabe, ¿no? Pero no es algo que se pueda extender al conjunto de todos los judíos, ¿me entiendes? Sí, es interesante, María Antonia, porque el concepto que nosotros tenemos, los profanos en esta materia, como bien usted está diciendo, tenemos entonces que en 1492 fue la eclosión total de este antisemita, antijudío, pero que viene de 1391, de lo que todos conocemos como los pogromos, ¿no? Y que usted dice, es verdad, ¿no? Porque si es un término que viene de los acanesis, aquí fue una revuelta en contra de ellos, y es muy interesante lo que, vamos, a mí me ha abierto completamente otra perspectiva de este tema, Realmente, mira, perdona que te interrumpa, Sí, no. Es que el tema no es antisemitismo. Sí. No se persigue a los judíos por su raza. El tema es antijudaísmo. Se les persigue porque están estropeando la religión cristiana. Vale. Compatibilizándola con su antigua religión judía. Sí. Mezclando ritos judíos con ritos cristianos. O sea, para nosotros, en la época actual, quizás no es tan importante el tema de la religión, pero es que en aquella época era muy importante. Entonces, claro, no podemos... O sea, lo de Hitler en el siglo XX sí que fue antisemitismo. Los metió en las cámaras de gas porque eran de raza judía. Vale. La expulsión de los judíos de España, lo que tuvo importancia fue la religión. La Inquisición le dijo a los reyes católicos, miren ustedes,
Aquí hay judíos y hay conversos. Los conversos procedentes del judaísmo están en contacto continuo con los judíos. De manera que si ustedes no expulsan a los judíos o que se conviertan, aquí va a continuar el problema. Vale. Wow. ¿Entiendes? Sí. Es un asunto poco conocido porque además se piensa que la Inquisición es como la medieval, que la medieval estaba organizada por la Iglesia. No, esta Inquisición la piden los reyes católicos, es decir, la pide la monarquía y se institucionaliza, o sea, no es un proceso, no es un procedimiento que acabada la herejía acaba el proceso. No, es una institución que ya se queda hasta las Cortes de Cádiz, hasta el siglo XIX. Sí. ¿Entiendes? O sea, y ya va a ser un tribunal más de los que tengan los reyes católicos y dependiendo de ellos. Sí. Dependiendo de la Iglesia. Oh. Que hay mucha leyenda negra en torno a estos temas y mucha confusión que provoca, no sé, tanta literatura como hay que quiere coger temas históricos y lo que hace es cambiarlos. Vale. ¿Sabes? Sí. Mezclar la ficción con la realidad siempre es complicado. Sí. Y la verdad que cuando ya alguien te lo explica con los razonamientos como usted lo ha hecho, la verdad que entonces ya ahora sí notas la diferencia entre una literatura y otra que cuando la lees sabes ya diferenciarla, cuál es la histórica y cuál es la que tiene mezcla de ficción y realidad. Claro. Pues María Antonia, se ha acabado el tiempo, es una pena porque me ha encantado escucharla, poder conocer al detalle ciertos aspectos de Sefarad que antes, pues por mucho que uno haya leído, pues como no se lo expliquen bien, la verdad es que no llega a comprenderlo. Encantado de que haya estado aquí con nosotros explicándonos esos términos sobre Sefarad, sobre este pueblo judío que estuvo instalado aquí en la península. Bueno, pues gracias a vosotros. Es una ocasión de difundir la cultura. Estupendo. Queda invitada en otro momento a poder que nos deleite de este conocimiento y poder aprender un poquito más sobre este pueblo que estuvo aquí instalado, y a lo mejor ya nos centraremos en algún aspecto más concreto para poder desarrollarlo con más extensamente. Muy bien. Muchas gracias, María Antonia. Adiós. Están escuchando Histopia Historia, un programa de Juan Ramón Ortega. Comenzamos el segundo bloque del programa y seguimos hablando de Sefarad, ya que hemos conocido los aspectos más fundamentales de este pueblo y de cómo y por qué fueron expulsados en la primera entrevista. Ahora, como bien sabéis, consideramos una novela histórica referente al tema principal del programa, que hoy es Sefarad. Y por eso hemos traído la novela histórica Shalom Sefarad, de Gonzalo Warch, arquitecto de profesión y escritor, editada por Almuzara. Buenas tardes, Gonzalo, y bienvenido a Histopia Historia. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la llamada. Gracias a usted por estar aquí con nosotros. Gonzalo, para comenzar la entrevista podríamos preguntarle qué significado tiene Shalom Sefarad. Shalom Sefarad viene de una antigua tradición judía que viene a decir que los nacidos en Sefarad también se consideran judíos, y Sefarad para ellos es como un lugar mágico, un lugar digamos fundamental en su historia, en su recorrido vital. Sefarad para ellos es también una esperanza. Sefarad para ellos es un lugar donde ellos quisieran haber seguido estando todos, porque muchísimos de los judíos que fueron expulsados llevaban muchísimo más tiempo que los cristianos en la propia Castilla y en la propia España. Es decir, que Sefarad para ellos es una parte fundamental de su historia, es una parte fundamental de su forma de entender la vida. Uh-huh. ¿Existió realmente el protagonista de la novela, David Maciel? No existió como tal David Maciel, pero sí existieron gente muy parecida a él. Hubo importantes
científicos, grandes médicos, grandes intelectuales judíos nacidos en España, de formación, digamos, española y europea, que luego se trasladaron, cuando ya llega el momento de la expulsión, algunos se trasladan al norte de África, muchos a Europa, como ocurre, por ejemplo, con judíos que van a parar a los Países Bajos, a Holanda o a Bélgica, como ocurre con muchos judíos que van a parar a Italia y sobre todo con muchos judíos que van a parar a lo que entonces era el Imperio Otomano. Ajá. La novela comienza justamente, Gonzalo, con la expulsión de los judíos en 1492. ¿Podemos decir que aquí es donde comienza realmente la vida para Maciel? Naturalmente, él es cuando toma conciencia plena, porque es también su momento de maduración, pasa de ser un niño a ser un hombre en un espacio muy corto de tiempo, precisamente porque las circunstancias vitales le llevan a ello, le obligan a ello. Él es un muchacho con interés por el mundo y por la cultura que le han dado sus ancestros, pero en un momento determinado se encuentra que está luchando por su propia existencia, por su propia vida. Ajá. David ahora comienza su andadura después de esta expulsión. A lo largo de la novela vemos que pasa por distintos lugares, como por ejemplo estudiar medicina en Lisboa, luego lo vemos en el Cairo, lo vemos también en varias cortes trabajando ya como un afamado médico, como por ejemplo en la corte de Suleimán, primero el Magnífico. Pero vemos cómo Sefarad siempre permanece dentro de él, nunca se olvida de su tierra, ¿verdad? Claro. Como le decía hace un momento, Sefarad tiene un significado simbólico, casi religioso para los judíos de hoy en día incluso. Hay una asociación en Israel, que es la Asociación Sefardí. Ellos hablan en sefardí, escriben sus cartas en sefardí. Hombre, naturalmente que hablan hebreo también o hablan inglés, pero saben hablar perfectamente el sefardí, mantienen el sefardí, y para ellos es un orgullo y la connotación de sefardí. Es por ello que el gobierno de España, yo creo que con buen tino, ha tramitado hace relativamente muy poco tiempo la posibilidad de que los judíos que puedan acreditar que tienen ancestros en España o que ancestros nacidos en España o que forman parte de esa expulsión o que tuvieron alguna relación con España, puedan solicitar también la nacionalidad española y el pasaporte español. Es de justicia hacerlo así. Sí, dentro de este programa, la última entrevista que tenemos, la tenemos con Carolina Asien, directora de la Federación de Comunidades Judías Españolas, y nos va a hablar precisamente más sobre este tema más extensamente, cómo el gobierno ha tramitado esa ley. Pero es muy interesante, Gonzalo, lo que usted está hablando de que el sentimiento de Sefarad, incluso después de 500 años, todavía existe, y que haya personas que sigan manteniendo ese lenguaje. ¿Ese lenguaje se puede parecer al que nosotros hablamos o más bien al castellano antiguo? Es más bien al castellano antiguo, con algunas palabras de incorporación o ligeramente deformadas del hebreo y del yiddish, pero es un lenguaje interesantísimo, que es un poco como el esperanto judío. Ustedes no se pueden imaginar la cantidad de judíos que saben hablar español, muchos de ellos porque han nacido quizá en Hispanoamérica y volvieron a Israel en un momento determinado de la creación del Estado de Israel, o son hijos de estos o nietos de personas que han nacido y que siguen hablando el español y por extensión también el sefardí. Para ellos es como tener un título nobiliario. La relación con España es como un título nobiliario. Usted sabe perfectamente que hay, digamos, dos diferentes tipos de judíos: los judíos sefardíes y los judíos askenazíes. Los askenazíes son los que son del este de Europa, los que provienen de Rusia, de Polonia, de Bielorrusia, de Ucrania, de esa parte del mundo. Muchos de ellos tienen también unos antecedentes históricos interesantísimos, y otros judíos son los judíos sefardíes, que son los que estaban en España y en Portugal, y esos judíos también son como un poco como los aristócratas dentro del mundo judío actual, en el sentido de que tienen, digamos, unos valores y una forma de entender la vida muy interesante, muy tradicional, muy particular, muy curiosa, diría yo, y por supuesto con un amor a España verdaderamente increíble, aunque algunos de ellos no hayan estado nunca, que casi todos han venido.
el sentimiento que tienen por nuestro país es verdaderamente extraordinario, y son ellos como verdaderos embajadores de la cultura española. Es muy interesante palpar ese hecho en Israel. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención muchas veces es que se diferencia como al judío del sefardí. Parece como que el sefardí es originario de España, bueno, de la península ibérica, y a los demás, como bien le llaman, son judíos o israelitas. ¿Es esa la diferencia que tienen, o la percepción que nosotros tenemos es acertada con la percepción que tienen ellos sobre este tema? No exactamente así. Vale. Para ellos el ser descendientes de Sefarad es un honor, es un orgullo. Ajá. Es una declaración de intenciones de ese sentido, digamos, de la vida, en la que muchas de las cosas, de las costumbres, de la idiosincrasia de los españoles y del propio castellano se les quedó grabada a fuego y la han ido perviviendo y cuidando a lo largo de generaciones. Los judíos sefardíes son muy parecidos a los españoles, tienen un gran sentido del humor, como por otra parte casi todo el pueblo judío. El pueblo judío es uno de los pueblos más capaces de reírse de sí mismo que existe sobre la tierra. Es un pueblo que es capaz de sacarle punta a cualquier cosa de la vida, que hace frente a la vida con verdadera, no digo resignación, pero con una capacidad de superación verdaderamente estoica y verdaderamente interesante. Tenemos mucho que aprender de los judíos y fue una verdadera lástima que fueran expulsados. Si los judíos hubieran pervivido entre nosotros y su cultura y su forma de entender la vida y de entender, digamos, hasta el mundo científico y el mundo de los negocios y tal, España estaría, y no le quepa la menor duda, sería en este momento una de las primeras potencias mundiales. Uh-huh. Pues sí. Es mi criterio, claro. Sí, claro. Pero es que cuando uno se imbuye en este mundo judío, vemos como que los argumentos que usted está poniendo son los claros y los concisos, y además son los verdaderos. Es que no le queda a uno más remedio que reconocer lo que usted está diciendo, Gonzalo. Bueno, Gonzalo, con esta novela yo creo que usted ha tenido una gran satisfacción, ¿no? Porque ha sido traducida al hebreo y además usted la presentó en el Instituto Cervantes y ha sido reconocida como que tiene que darse una amplia difusión esta novela dentro del mundo israelí. Cuéntenos un poquito sobre ese reconocimiento. Bueno, eso es. Nosotros viajamos a Israel precisamente y conectamos con la comunidad hebrea de Barcelona, conectamos entonces con el que era su presidente, David Melul. Él leyó el libro, le encantó, se lo dio, compró muchos ejemplares que repartió entre miembros de la comunidad, fue muy leída en ese momento. Yo la presenté también en Barcelona ante la comunidad hebrea. El libro tuvo allí un gran éxito. Después el libro se presentó en Israel. Entonces se decidió publicarla, se decidió traducirla y publicarla en Israel. Se publicó en Israel con el título de La despedida de España, no exactamente como Shalom Sefarad, sino como La despedida de España, porque ellos entendían que la novela hacía una mención muy clara, muy directa a la expulsión judía y querían de alguna manera que tuviera esa connotación intelectual frente a los posibles lectores israelíes. Y así se tradujo como La despedida de España. Entonces es una novela que para ellos es importante, forma parte del acervo cultural ya de los judíos sefardíes y de su relación con nuestro país, y yo lógicamente me siento honrado solamente con eso. No me hacen falta más premios, ya tengo premios, perdona que se lo diga, digo. Entonces me interesa mucho más mantener una relación de amistad profunda, de cordialidad, de afecto y de una relación intelectual. Yo después de esa novela escribí Tierra Prometida, que trata de la creación del Estado de Israel, también publicada en España. Tierra Prometida se publicó hace ya bastantes años por una editorial que perteneciente al Grupo Planeta. Yo también la recomiendo. No sé, creo que se puede encontrar en Amazon Page, en libro digital. Y luego escribí hace 3 años el Talmud de Viena,
que es una novela sobre el nacimiento de cómo se crea, por qué surge el nazismo en Europa y la epopeya que tienen que sufrir los judíos de Austria, de Centro Europa, en el Holocausto. Es una novela, el Talmud de Viena está en venta, se encuentra en cualquier papelería, en cualquier librería importante, se encuentra en el Corte Inglés, está publicada por Almuzara, y si no se pide a Almuzara, y es una novela, y perdone que se lo diga tan claramente, tan concisamente como usted ha mencionado, impresionante. Pues seguramente que si usted está disponible lo llamaremos, porque seguramente que ese tema lo tocaremos, el nazismo, así que queda invitado para otra próxima entrevista y que nos pueda hablar sobre ese momento de la historia. Pues, estoy a su completa disposición. Para mí es un honor participar de estas conversaciones y colaborar en lo que modestamente yo pueda hacer, porque por entender mejor a ese pueblo que tan denostado ha sido en muchas ocasiones, que ha sido vilipendiado, que ha sido acusado de grandes maldades, de grandes pueblo al que se ha traicionado, pueblo con el que se cometió un terrible holocausto, y pueblo que lucha por su existencia y muchas veces se malinterpreta su propia existencia. Yo me siento muy honrado de formar parte de los escritores, de los intelectuales que han participado en dar a conocer otra realidad que entendemos mucho más cierta de lo que es ese pueblo, que por otra parte está en todo lo que significa el mundo intelectual y el mundo científico actual. Muy bien. Pues Gonzalo, ¿qué le parece si para terminar recordamos la novela Salón Sefarad, el médico sefardí, la novela de Gonzalo Guarch, que recomendamos a todos leer? Yo la estoy leyendo, tengo esa mala costumbre de que todas las entrevistas me regalan el libro e intento leérmelo todo lo máximo posible, y está editada por Almuzara. Pues muchas gracias, Gonzalo, por estar con nosotros este ratito, explicarnos su novela, que recoge ese momento de la historia de esta expulsión del pueblo de Sefarad que habitó en la península y que tanto legado nos ha dejado en sabiduría y en cultura. Ha sido un placer tenerle con nosotros aquí en Istopia Historia. Muchísimas gracias, no olviden el Talmud de Viena, muy amable. Le acompaña Radio Iznájar. Escuchan Istopia Historia con Juan Ramón Ortega. Durme, durme, hermoso Hijico. Durme, durme, sin ansia y dolor. Durme, durme, mi hermoso Hijico. Sin ansia y dolor. En esta tercera sección nos hemos desplazado hasta la perla de Sefarad, la actual Lucena, en la provincia de Córdoba, para descubrir su historia como importante comunidad judía. Y nos encontramos en el Castillo del Moral, antigua fortaleza donde estuvo preso Boabdil, el último rey nazarí, y que ahora es el Museo Arqueológico y Etnológico de Lucena, y que invitamos a nuestros oyentes a que vengan a poder visitarlo, que no les decepcionará. Nos ha recibido amablemente José Antonio García, coordinador territorial de Lucena, de la Fundación Ciudades Medias del Centro de Andalucía, que se resume en la marca Tu Historia. Muy buenas, José Antonio, y muchas gracias por invitarnos al museo para poder hacer la entrevista en este marco de historia. Encantado de que estéis aquí con nosotros. Muy bien, gracias. José Antonio, ya que estamos hablando de Sefarad, tenemos que decir que el nombre actual de Lucena viene del topónimo Eliosana. ¿Qué significa? ¿Qué nos puedes hablar sobre esto? Eliosana era el nombre de la ciudad judía que se estableció en el territorio que hoy conocemos como Lucena. Incluso aquí estaríamos metidos dentro de las murallas de Eliosana, y que significa Eliosana, Dios te salve, Dios te guarde, ¿no? Y es una forma de atestiguar esa adoración a Dios a través del topónimo de la ciudad, ¿no? Yo creo que
el nombre de alguna manera identifica también un territorio que no fue una judería, y yo creo que esto es importante, sino que fue toda una ciudad. O sea que de alguna manera lo que indicaba ese topónimo es que el Señor, Yahvé, era adorado, en este caso adorado en la ciudad de Lucena, ¿no? Entonces podemos decir que Lucena comenzó siendo judía hasta un cierto momento. Sí, el origen de Lucena está vinculado con la ciudad de Eliosana, con la ciudad judía. Normalmente se puede identificar con una ciudad en el territorio, podemos hablar de una ciudad que llegaron los musulmanes y la montaron. No, aquí estamos hablando del origen, estaba en la ciudad judía, una ciudad judía que según los escritos, según los documentos, podemos datar en torno al siglo VIII su origen. Aunque la verdad es que eso es un poco... ahí se pierde la historia, ¿no? Claro. Y si nosotros cruzamos, por ejemplo, con otra información que nos puede aparecer en el concilio del Elvira, donde ya se hablaba y se ponía de manifiesto la gran importancia que tenía ya los judíos en la zona, bueno, pues podemos incluso hablar de judíos y de una presencia judaica aquí incluso pues en el siglo V, ¿no? Podíamos tener incluso en el siglo VI. Pero sí que es verdad que con la importancia que llegó a tener Eliosana, esa importancia se empieza a desarrollar en el siglo VIII y termina y concluye en el siglo XII. Ajá. Sí, claro, porque todas las crónicas que nosotros tenemos de lo que es Andalucía, la actual, provienen casi todas de la época musulmana, ¿no? Cuando se empiezan casi a hacer las crónicas. ¿Qué relevancia tuvo Eliosana, que ya se llamaría Al-Yusana, en esa etapa musulmana? Bueno, para los judíos era Eliosana. Tenemos que tener en cuenta que entre el siglo VIII y el siglo XII, que está la ciudad de Eliosana, estamos hablando de una presencia musulmana en todo alrededor, ¿no? Ellos tendían a conocer la ciudad como tú has dicho, como Al-Yusana, pero Eliosana era la ciudad judía, con una independencia. Esa independencia se mantiene hasta lo que fue el siglo XII, hasta el 1148, cuando llegan los almohades, tribus intransigentes, y acaba cualquier tipo de negociación con lo que había sido hasta el momento esa ciudad-estado independiente judía, y lo que se limitan es a arrasarla. A partir de ahí se inicia una época totalmente musulmana, a partir del 1148, hasta que en 1240 llega Fernando III por todo este territorio y termina incorporando el castillo, incorporándolo a lo que es la reconquista, todo lo que es la reconquista. Yo destacaría que más que la presencia musulmana fue muy pequeña aquí, ¿no? No tuvimos tampoco una presencia tan grande. La verdadera presencia importante la tuvimos con los judíos. No obstante, este castillo es levantado por los almohades. Si uno se da una vueltecita y ve el patio de armas, los lienzos, aprecia, a poco que sepas un poquito, aprecia lo que es la arquitectura encastillada de los almohades, ¿no? Y este castillo termina siendo levantado por ellos. Pero si nosotros hacemos una comparativa con lo que fue la presencia judía, aporta mucho más a la historia esa. Nosotros, en la época cuando ya se convierte en ciudad musulmana, en villa musulmana, la verdad es que tampoco hay un desarrollo vinculado con todo el tema de la cerámica también importante, pero un desarrollo que incluso arranca ya en la época de los romanos. De hecho, nosotros nos encontramos una sala vinculada con esa época, ¿no? Nosotros siempre, cuando trasladamos esa imagen de las tres culturas, nos detenemos fundamentalmente en la época judía, ¿no? Sí, que es la base y la principal. Es fundamental, ¿no? Además, lo curioso de todo esto es que mientras que en el resto de enclaves y de sitios tú hablas de los judíos entre el siglo XII y el siglo XV, aquí no, aquí hablamos en una época anterior, ¿no? Nosotros estamos hablando del siglo VIII hasta el siglo XII, en 1148. Y cuando llegan los almohades, la presencia judía aquí desaparece totalmente. Vuelven precisamente con los cristianos, con esa conquista, que no reconquista, porque nunca fue cristiana. Con esa conquista es cuando
vuelve una parte de aquellos judíos que salieron en 1148, en esa pequeña diáspora lucentina que se produce, vuelven aquí y posiblemente ya no vienen a la ciudad judía íntegramente habitada por judíos, sino que habitarían en algunos de los barrios que a lo mejor ahora actualmente tradicionalmente asociamos con la judería, que está en algunos de los rincones. Por eso es por lo que Lucena fue una ciudad judía, pero posteriormente en esa época cristiana pudo a lo mejor tener esa judería, ese barrio judío. Y yo destacaría eso, ciudad judía. Era una ciudad-estado, con una independencia en ejército, una independencia política, con una independencia judicial. Lo daba todo lo mismo, el dinero, los altos tributos que llegaban a pagar, sobre todo en la época de los almorávides, porque los almohades ya no aceptaron ni tan siquiera dinero. Entonces nos estás diciendo que el punto clave o el punto de viraje para la ciudad llegó en 1148 con los almohades. Entonces en 1391, que hubo esos pogromos en Sevilla, en Barcelona, donde los judíos casi fueron exterminados, y luego en 1492 con la expulsión de los reyes católicos, ¿afectó algo a Lucena? No afectó, pudo afectar por aquellas pequeñas poblaciones a lo mejor de judíos que estaban aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que el gran detonante fue en 1148, cuando fueron arrasadas las sinagogas, cuando fue esa auténtica matanza que llegó a desarrollar los almohades aquí, aquí y en Córdoba, que dieron cuenta de Medina Zahara también, ¿no? O sea, con lo cual verdaderamente aquí lo que se termina recordando, lo que los historiadores terminan recordando, los lamentos que la poesía, incluso hebraica, también termina recordando, esa destrucción que se produce en 1148, cuando la gente tienen que salir, huyen corriendo, y el resto son obligados a esa conversión al Islam. Fíjate tú la importancia que llegó a tener en Lucena, que se llegó a desarrollar una escuela de traductores potentísima, que cuando en 1148 buena parte de los integrantes de esa escuela de traductores terminan en Toledo. Y allí terminan originando la escuela de traductores de Toledo. Yo creo que, y esto muchas veces, la importancia de Eliosana, la importancia de Lucena, desde el punto de vista en esa vocación judía y sefardita que tiene, muchas veces se admira más fuera que dentro. Es que, claro, porque hay que tener en cuenta que los que somos profanos, ¿no? en esta época, pues claro, entendemos 1492, expulsión de los judíos. Si Lucena era totalmente judía, porque nos podemos basar solamente en eso, ¿no? Pero ya es muy interesante lo que has contado, porque ya podemos tener otra visión, otra imagen completamente distinta. Lucena no era judía. Vale. En 1492 Lucena no era judía. ¿Vivían judíos? Sí, vivían judíos, ¿no? Y yo creo que si hiciéramos un estudio genético, yo creo que el habitante, el lucentino, tendría genes, tendría genes, ¿no? Seguro. Siempre Lucena ha sido algo especial. En el contexto, si me apura, histórico, económico de Andalucía, Lucena era considerada también a nivel económico como un punto importante, esa capacidad de emprendimiento que siempre ha tenido. Son matices que a lo mejor incluso se pueden identificar con una forma de ser el propio... Dentro de la característica judía siempre se le tiene así. Pero claro, ahora estamos en la época actual. ¿Qué legado arquitectónico, cultural tiene Lucena de esa comunidad judía? Tenemos el más importante, que es la necrópolis judía. La necrópolis judía, aquí como estamos hablando de una ciudad judía, no de una aljama, no de un barrio judío, los judíos tenían su necrópolis fuera, ¿vale? En el resto estaban obligados a tenerla dentro. Aquí se podían permitir el lujo de tenerla fuera, y alrededor de la ciudad se fue generando esa grandísima necrópolis. Una necrópolis que fue descubierta, pues como se descubren todas las cosas, por una carretera. Tenemos que darle las gracias a las carreteras, que de alguna manera se convierten un poco en arqueólogos muchas veces. Se descubrió y al final después de las investigaciones se llega a la conclusión de que allí estábamos hablando de una necrópolis, se encuentra una lápida judía. Esto fue en torno a finales de 2006, principios de 2007,
y luego se producen los reenterramientos de los huesos que habían sido sacados y extraídos para su estudio, se vuelven a reenterrar allá por el 2011, ¿no? Vale. Y precisamente vienen las comunidades judías, la Federación de Comunidades Judías que tenemos en España, vienen también comunidades judías, hebreos de Israel, incluso vienen de Nueva York, ¿no? Y esto es porque la necrópolis, esto es un dato muy importante, porque la necrópolis no simplemente es un resto arqueológico, donde tú puedes tener allí unas fosas, unas tumbas y han sido sacados los huesos, sino que allí están los huesos de los habitantes de Eliosana. A mí me producía una especial emoción cuando nos llegó unos descendientes de Alfasi, que fue uno de los grandes rabinos que tuvimos aquí en Lucena, y que posiblemente esté enterrado, y venían los descendientes a conocer el lugar donde pudo estar enterrado Alfasi. Y ellos pusieron sus velitas a llegar a la tumba, ¿no? Sí, sí. Esto es algo, el tema del judío, el sefardita, sí que tiene esa conciencia de su pasado y va conservando, ¿no? Por lo mismo que cuando fueron expulsados, llevaban su llave, porque ellos entendían que algún día iban a volver y esa llave había estado pasando, y de hecho pasaba en la familia, ¿no? De padres a hijos y así sucesivamente, ¿no? Entonces ahí tenemos una necrópolis con restos que evidencian y ponen de manifiesto que Lucena fue Eliosana y que fue una ciudad-estado judía, ¿no? Eso es más importante que poseer, y ellos lo dicen, eso es más importante que poseer incluso una sinagoga, ¿vale? Eso es mucho más importante porque es que allí permanecen y allí están, ¿no? Es un sitio sagrado para ellos. Nosotros tenemos una visita que se llama la Perla de Sefarat y concluimos siempre allí. Concluimos en la necrópolis judía, que es un punto de emoción increíble, sobre todo para ellos, ¿no? Nosotros tenemos una sinagoga mayor que se identifica con la iglesia de San Mateo. Primero fue sinagoga, luego se convirtió a mezquita y finalmente templo cristiano, ¿no? Pero lo más importante radica está allí, ¿no? En la necrópolis. La verdad que es muy interesante. Yo creo que ya has alimentado un poquito en los oyentes el tener que venir a Lucena, nada más que para conocer estas leyendas, esos lugares, ¿no? Y conocer a Lucena desde otro punto de vista que no sea el término la madera, ¿no? La madera, actualmente, el tema industrial, ¿no? El tema industrial, que es por lo que se le conoce actualmente ahora a nosotros, ¿no? Es verdad que cuando conocemos la historia de algún lugar, ¿no? Y conocemos qué sucedió en cierto sitio donde nosotros ahora estamos, ya lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Se amplía, ¿no? Pues la verdad, José Antonio, muchísimas gracias el poder invitarme aquí, a poder estar en este sitio magnífico, ¿no? En este castillo, y poder disfrutar de tu enseñanza con respecto a cómo Lucena era una ciudad-estado, ¿no? Sefardita, una ciudad-estado. Judía. La única ciudad-estado que hubo en el medievo. En el medievo. Pues estupendo. Pues nada, muchísimas gracias, José Antonio. Gracias a vosotros. Le acompaña Radio Iznájar. Escuchan Histopia Historia con Juan Ramón Ortega. La mujer de Tera preñada estaba. Entramos en la última sección del programa para considerar un nuevo aspecto sobre el tema principal que estamos tratando, Sefarad. Y es que se aprobó recientemente una ley por el gobierno español que afecta a los actuales descendientes de estos judíos, habitantes de la península, y que fueron expulsados, como hemos considerado en las anteriores entrevistas. Para conocer esta ley, cuándo se aprobó y cómo afecta a los descendientes sefardíes como otros aspectos de la misma, está con nosotros Carolina Aysen, directora de la Federación de Comunidades Judías de España. Muy buenas, Carolina, y bienvenida a Histopia Historia. Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Carolina,
Como estamos hablando de Sefarad y ha salido esta nueva ley, ¿de qué ley estamos hablando y cuándo se aprobó? Bueno, la ley de la que estamos hablando se aprobó en el año 2015, ¿sí? Es la ley 12/2015 del 24 de junio y entró en vigor ese mismo año, el 1 de octubre. La ley lo que intenta es dar la posibilidad a aquellos descendientes de sefardíes judíos de origen español que puedan obtener la nacionalidad española. ¿El objetivo que tiene la ley es restituir el agravio sufrido con la expulsión? Bueno, de alguna forma la ley intenta, ¿no? Justamente de esta forma, más de 500 años después, intenta reparar de alguna forma un hecho histórico bastante terrible. Sí, es verdad. Eso es lo que intenta la ley. Evidentemente no se puede reparar con aquellos que fueron expulsados en su momento, pero sí con sus descendientes, con sus familias descendientes, que además en este grupo, del grupo de los sefardíes, han guardado la memoria y el recuerdo y la añoranza, podemos decir, de España durante todos estos años. Tradicionalmente se ha traspasado de generación en generación un amor por España, un amor por aquella sefarad, a través de las costumbres litúrgicas, la comida, las canciones, las nanas. Entonces realmente se ha preservado una tradición muy importante, y esta posibilidad de obtener nuevamente la nacionalidad española repara de alguna forma aquel hecho terrible, ¿no? Sí. Sabemos, Carolina, que en 1924 el general Primo de Rivera, en su dictadura, pues hizo una ley parecida a la que estamos hablando. ¿Esta tiene algunas mejoras o es exactamente igual que la que se promulgó en ese año? No, la verdad es que es totalmente diferente, porque lo de Primo de Rivera fue un real decreto, ¿sí? Bien. Que realmente fue muy bueno, y creo que esta ley también es gracias a que en 1924 hubo un real decreto donde de alguna forma se tomaba conciencia de los sefardíes, o sea, de aquellos españoles descendientes de judíos expulsados que estaban en otros países en situaciones de riesgo, y se les daba una posibilidad de obtener el pasaporte español para, por ejemplo, salvarse de ciertos lugares en el mundo que estaban en un conflicto muy grande. Entonces es muy importante aquel Real Decreto. Obviamente la ley hoy en día, yo no sé, mejora a nivel legal. Sí, lo que le puedo decir es que esta es una ley muy amplia, que da la posibilidad a miles y miles de sefardíes que así lo deseen de poder solicitar la nacionalidad. Bueno, esta ley está en la historia como algo magnífico, puesto que en la Segunda Guerra Mundial fue utilizada por un embajador en Hungría para poder salvar a unos 5.000 judíos del holocausto nazi. Exactamente, ese es el caso del cónsul Ángel Sansbris, que es muy conocido, se ha hecho una película, un documental también, porque gracias a ese Real Decreto, este cónsul y otros cónsules también, en distintas partes de Europa, se valieron de este Real Decreto para poder expedir salvoconductos o pasaportes españoles y así salvar realmente a miles de judíos de las cámaras de gas, evidentemente. Bien. ¿Qué aceptación ha tenido esta ley entre la comunidad sefardí? Bueno, en principio de muchísima alegría, porque esto, como lo que comentábamos antes, se puede pensar de alguna forma como una reparación histórica. Entonces, aquellos sefardíes que han guardado durante tantos años sus costumbres y que realmente han mantenido esa sensación de nostalgia por Sefarad, evidentemente una ley así es de muchísima alegría y de muchísimo agradecimiento al Estado español que ha aprobado esta ley. Los sefardíes están, por lo que percibimos nosotros, porque se comunican muchísimo con nosotros,
están muchas veces ahora, hoy en día, buscando aquella documentación que pueda probar ese origen sefardí para poder solicitar la nacionalidad. Así que están muy ocupados y muy contentos. Estupendo. Y si algún descendiente sefardí quiere, como bien está diciendo, tener esa documentación y poder obtener la nacionalidad española, ¿dónde se tiene que dirigir para obtener la información exacta y poder empezar a generar ese trayecto para poder que el gobierno español le dé la nacionalidad? Bueno, en general, como se trata de personas que no, por lo general, hay algunos que residen en España, pero otros que no, toda la tramitación es electrónica, a través de una plataforma informática que es www.justicia.cefardíes.notariado.org. Como es muy larga la página web, os voy a dejar para los oyentes nuestra página web, que es más cortita y donde hay un apartado específico que explica todo lo necesario acerca de esta ley y el procedimiento. Nuestra página web es www.fcje.org. Es la página oficial de la Federación de Comunidades Judías Españolas. Exacto, es la página oficial de la Federación de Comunidades Judías de España, donde tenemos un apartado específico para la ley de nacionalidad para sefardíes. Está en 3 idiomas, en español, inglés y francés, y explica punto por punto la aprobación de la ley y el procedimiento, porque evidentemente el procedimiento ni es ni fácil ni difícil, pero es a veces complicado de comprender. Y entonces, bueno, hay que leer quizás varias veces algunos de los puntos que nosotros publicamos para saber qué documentos son necesarios, dónde hay que adjuntarlos, si tienen que estar legalizados o no, etcétera, etcétera. Bueno, Carolina, el tiempo en la radio siempre es limitado, pero ha sido un placer tenerla con nosotros, que nos explique este procedimiento que se lleva a cabo, cómo esta ley ha beneficiado en sentido moral, ¿no? Y en sentido emocional, puesto que adquieren de nuevo esa nacionalidad española que siempre tuvieron, y la verdad es que ha sido un placer tenerla con nosotros y compartir todo este conocimiento. Bueno, yo les agradezco a vosotros porque es importante que esto también se conozca y gracias a vosotros esto se puede extender y que sea conocido por mucha más gente. Así que muchísimas gracias por contar con nosotros. Pues muchísimas gracias. Sabe, Carolina, que esta es su casa. Si tienen alguna noticia que divulgar sobre este tema o cualquier otro, solamente tiene que contactar a nosotros para que podamos divulgarla de la misma forma que estamos haciendo ahora. Perfecto, muchísimas gracias, lo tomo en cuenta. Es una pena que el tiempo se agote tan rápido con lo que estábamos aprendiendo hoy. Ha sido muy interesante conocer la peculiaridad de los sefarditas, los judíos de origen español, cómo tuvieron que marcharse, por qué lo tuvieron que hacer, la cultura y lo importantes que llegaron a ser con María Antonia Bell. Con Gonzalo Warch podemos disfrutar de su novela recreada en un médico sefardita que tuvo que exiliarse. Además hemos conocido desde otra perspectiva la ciudad de Lucena, o Perla de Sefarad, de la mano de José Antonio García. Y hemos terminado las entrevistas con el conocimiento de que sus descendientes pueden obtener de nuevo la nacionalidad española gracias a Carolina Aysen. El conocer otras culturas, aunque sea desde la historia, nos hará más abiertos de mente, pues comprenderemos sus características, tradiciones y sus actuaciones en la vida cotidiana. Recordad que después de la emisión podréis reproducir el programa en varias plataformas: iVoox, YouTube, iTunes, Dropbox, y también lo podéis encontrar en los blogs de Radio Innájar, radioinnajar.blogspot.com, Histopia Historia, histopiahistoria.blogspot.com, en las redes sociales como Histopia Historia en Facebook, Twitter, Google Plus y en la revista virtual Flipboard. También en WhatsApp al número 633 40 29 24 en el caso de no tener ninguna red social, y las sugerencias y opiniones podéis dejarlas en el email histopia2015@gmail.com.
radioinaja.com. Os espero la semana que viene, el martes a las 8 de la tarde y el miércoles a la 1, aquí en Radio Inaja. Así que disfrutad de la semana y sed felices.